Juan, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lynn. Es un gusto estar contigo y con los colegas en Ecuador. Eh, y pues bueno, siempre te agradecer la oportunidad de compartir un poco de las experiencias que hemos tenido en México y particularmente aquí en Sinaloa. En estos últimos años han ocurrido pues, muchísimas cosas que seguramente por la prensa internacional se han dado cuenta de cómo está la situación en nuestro país, ¿no? Bueno, yo quiero entrar en materia en el tema de nuestra mesa que nos trae aquí, el asunto del protocolo, los pasos que nosotros seguimos aquí en Sinaloa sobre la cobertura informativa del narcotráfico. Le comentaba a Lynn que nosotros hemos desarrollado una serie de protocolos a lo largo de los últimos años en función de las experiencias que hemos vivido. Su servidor, no solamente aquí en Sinaloa, he trabajado este tipo de temas en México, he estado en la frontera sur, en Chiapas, en Tijuana, en la frontera norte, en Ciudad Juárez, que son lugares muy calientes. Y desde hace más de 20 años no pongo un pie en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Y más adelante les explicaré cuál es el caso muy particular de Tamaulipas. Es, digamos, realmente un ejemplo, un caso de trabajo muy particular en México, el asunto de Tamaulipas. No sé, Luis, si me puedas ayudar con la primera Claro que sí. parte, por Ah, favor. ujú. Aquí, share sound. Ok. Ahí está. Muy bien. Bueno, como les decía, nosotros aquí en Sinaloa, su servidor, yo estoy a cargo de dos portales web que se llaman elsoldesinaloa.com.mx y elsoldemazatlán.com.mx. Los dos forman parte de la cadena de la Organización Editorial Mexicana, que es una cadena, pues la única en México que tiene presencia en prácticamente todo el país. Cubrimos lo que es el 85% del territorio nacional. Y bueno, hablando en términos geográficos, en México eso pues es bastante, ¿no? Por la densidad geográfica que representa la República Mexicana. Nosotros aquí en Sinaloa tenemos dos editoras, la de Mazatlán y la de Culiacán. Yo estoy a cargo de las dos como director regional. Pero antes de venirme a Sinaloa, yo fui mucho tiempo reportero de investigación en asuntos especiales de seguridad nacional para distintos medios de comunicación. Primero como reportero de unidad de investigaciones especiales en medios impresos y en televisión, y después como freelance. Ya como freelance estuve haciendo cosas para multimedia, distintas plataformas, y al incorporarme a la Organización Editorial Mexicana, surgió la oportunidad de venirme a uno de los lugares que siempre fue pues mi centro neurálgico de trabajo, como es Sinaloa. Aquí es donde me he hecho en los últimos años y pues bueno, aquí es donde radico ya desde hace 8 o 9 años. Si podemos pasar a la siguiente, mi querido Luis, por favor. Muy bien. Nosotros en esta charla les quiero contar de los 5 frentes que hemos desarrollado en la cobertura informativa. Eh, nosotros dividimos en función de la experiencia de los equipos y de las experiencias que su servidor obtuvo en lugares como Michoacán, como Ciudad Juárez, como Tijuana, como Acapulco, lugares muy violentos en México, sobre cuáles son las cosas que un reportero, un equipo editorial debería de tomar en cuenta. Para nosotros, el asunto de la seguridad editorial, la seguridad de la información, la seguridad jurídica, la seguridad emocional y la seguridad física son la columna vertebral que creo que debe de estar en la mesa de redacción, en las juntas editoriales, en las pláticas entre colegas, no solamente para temas de coberturas de violencia y narcotráfico. Me parece que la situación en América Latina nos lleva también a pensar que en la cobertura de investigaciones de corrupción y de los fenómenos que se están dando con el asunto de la ecología, la depredación ecológica, las violencias de las organizaciones sociales por reivindicaciones de la tierra, coberturas de género,
creo que es importante tomar en cuenta estos 5 frentes. Pasamos al primero, mi estimado Luis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad editorial? Primero, pues bueno, una serie de pasos que nosotros desarrollamos en la seguridad en coberturas de alto riesgo implica primero apostarle por 2 vertientes muy importantes, que son la comunicación y la coordinación o la planeación. Me parece que en los equipos editoriales, incluso los freelance, cuando trabajan con empresas con las cuales hay un contacto con el editor, eh, se debe de poner en la mesa siempre el tema de la coordinación y de la comunicación para coberturas de alto riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, pues bueno, el lugar a donde uno se dirige. ¿Qué sabemos del lugar donde estamos? En nuestro lugar de donde radicamos, más allá de las organizaciones criminales, de las vinculaciones de la autoridad, háblese de policías, háblese de gendarmería o de fuerzas de seguridad en general, ¿qué sabemos más de eso, no? Aquí nosotros hemos pensado, en función de las experiencias de los últimos años, que siempre que hablamos de las coberturas de alto riesgo y de la planeación de investigaciones sensibles, tenemos que desarrollar un protocolo de actuación en casos de amenazas. Por eso les mencionaba el primer punto de la comunicación. Nosotros cuando salimos a campo, estando en oficina, que los reporteros van a campo, siempre tenemos una serie de pasos en la comunicación. Es decir, a dónde voy, con quién voy, a qué hora voy y quiénes son las gentes a las que voy a ver, con quiénes me voy a reunir. Que hay gente conocida en el lugar a donde voy, o es campo, o es un lugar donde vamos a explorar. ¿Cuál sería nuestra ruta de salida de comunicación en caso de que existiera alguna amenaza a la integridad física? Eh, ¿Qué hacer en caso de que ocurra alguna agresión o se presente alguna amenaza? Nosotros aquí en Sinaloa lo que hemos hecho es salir a campo, tener ciertas horas fijas para el reporte. Muchas veces hay zonas a donde vamos donde no hay cobertura de telefonía móvil, de telefonía celular. Entonces lo que hacemos es fijar un punto donde haya señal de móvil, de telefonía celular, para mandar el mensaje y para reportarse. Es importante esto porque en virtud de la cobertura muchas veces a nosotros se nos va el tiempo y no tenemos como que un reloj interno, porque la misma dinámica de la cobertura informativa no nos permite despegarnos del lugar o estar en permanente comunicación con la mesa editorial o con nuestros editores. Nosotros establecimos sí o sí como norma, como regla, que a determinada hora, pasado un tiempo muy determinado, lo calcula la redacción en función de la dinámica que se vaya a cubrir, hay que reportarse a la redacción. Incluso en el trayecto hay que mandar una información si se llegó bien, y de regreso lo mismo. La comunicación es básico en este tipo de coberturas. Cuando no hay comunicación, se pierde la comunicación. Muchas veces lo que ha ocurrido en México, aquí en Sinaloa, es básicamente es la última vez que tuve contacto con él y estamos hablando o con ella, es una semana, 10 días, 5 días. Entonces, nos pasa, el reportero o la reportera se va a trabajar y no sabemos nada de él hasta mucho, muy tarde. Aquí en este tipo de coberturas es bien importante que asumir el protocolo de actuación, porque la comunicación es fundamental. ¿Qué hacemos cuando se presentan las amenazas? Cuando hay algún tipo de amenazas que nos ha pasado aquí, lo que nosotros hacemos es enfriar la cobertura. ¿Qué quiero decir con eso? Nos retiramos del lugar. eh, Hemos asumido, y no nada más en Sinaloa, en general en todo México, desde hace más de una década, eh, hay un compromiso con la integridad y la seguridad de los reporteros y de las reporteras, y muchos hemos asumido la autocensura. Ese es algo que yo lo veo como editor como una tabla de salvación temporal, no es una autocensura eterna,
como yo le llamo, es una situación coyuntural. O sea, nosotros tenemos que parar las coberturas, detener el flujo de información en función de la amenaza y decidimos en determinados momentos salir de esa cobertura. ¿Qué hacemos con los compañeros que han estado en eso, que están amenazados? El primer paso es retirarlos del lugar, sacarlos si se puede, si la empresa tiene los recursos o si la familia del compañero tiene la oportunidad o el mismo compañero o compañera, sacarlos de la ciudad, sacarlos de la zona caliente. Eh, para mantenerlo más en el siguiente paso lo voy a comentar, la cuestión de la seguridad que implica la actuación, los protocolos en cuanto a la seguridad jurídica y la seguridad física, lo abordaré más adelantito, pero en este caso nosotros lo que hacemos con la actuación en casos de emergencia o casos graves es estar con organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles de colegas, con apoyo para sacar a los compañeros de la cobertura. Nos ha pasado aquí cuando en mayo de 2017 asesinaron al colega Javier Valdés en Culiacán. Su servidor estaba en Ciudad de México. Yo tenía un vuelo a la siguiente semana a Culiacán. Todavía no vivía aquí y lo tuve que adelantar. Y cuando llegué a Culiacán, tras el asesinato de Javier Valdés, el hecho en sí de Javier ocultaba que había otros colegas amenazados por lo mismo que había publicado Javier. Me tocó operar el mismo día que yo llegué, la salida de quien ahora es mi compañero subdirector aquí en Sinaloa, el actual subdirector editorial de la OEM aquí en Sinaloa. En 2017 operé con una organización y con colegas académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México para poder sacar a este compañero. El día posterior al asesinato de Javier Valdés, que yo llegué a Culiacán, el día después, inmediatamente me vi con este colega, me comentó cuál era la situación con él y con otra compañera. Esa misma tarde, con un compañero de Ciudad de México, operamos lo del boleto para ese mismo día en la noche o si ellos nos indicaban el día siguiente. ¿Qué implicaba? Implicaba, pues, primero arreglar los asuntos familiares, el asunto con su vinculación laboral donde estaban en el medio y sobre todo, pues, qué van a hacer llegando al lugar a donde van a refugiarse. Nosotros establecimos la salida al día siguiente, sí, sería el tercer día del asesinato de Javier Valdés. Y en esta actuación, en caso de emergencia, lo que nosotros hicimos fue la cobertura desde el lugar cuando el compañero salió de Culiacán, es decir, cobertura quiere decir comprar el boleto, pagarlo con organizaciones, hacer un fondeo con colegas, pudimos sacarlo. Y una vez que llegó a Ciudad de México, lo conectamos con las autoridades en este caso, la Comisión de Protección a Periodistas, quienes le facilitaron una habitación de hotel por algunas semanas. Obviamente el shock que implica esto, el asesinato de un colega y la salida subrepticia de los que están amenazados también, implica un apoyo, un cobijo, un acompañamiento. Esta actuación en casos de emergencia o casos graves se debió también a que nosotros medimos el riesgo y establecimos, esto no lo teníamos contemplado, fue surgiendo conforme se dio la emergencia. Inmediatamente a las pocas semanas, 2 semanas, a este colega, un poco en el apoyo emocional, lo vinculamos a un diplomado en periodismo para que se distrayera, para que tuviera contacto de otros ámbitos. Poco a poco, no fue fácil, poco a poco se fue como dando cuenta de la dimensión del peligro y cómo paulatinamente esto iba aminorando, en función no solamente de la distancia, sino también del trabajo que uno puede hacer consigo mismo. Esto lo voy a abordar más adelante cuando hablemos de la seguridad emocional, pero aquí la actuación que nosotros hicimos, este protocolo que fuimos armando sobre la marcha, porque no es algo que esté establecido, lo fuimos nosotros desarrollando y hasta después al final nos dimos cuenta que estos pasos podrían ser aplicados para otros casos similares
y en algunos aleatoriamente, de acuerdo a las condiciones de cada provincia, de cada ciudad, pues ir haciendo las adecuaciones, ¿no? Podemos pasar al siguiente, Luis, por favor. La seguridad de la información. Esto es bien importante. Yo conozco, como decimos en México, por encimita lo que ocurre en Ecuador. Sé muy bien lo que pasó con el tema de Correa cuando se destruyó el campamento de las FARC, la información que incautaron los servicios de inteligencia. Conozco algunas cosas de la crisis que ha ocurrido, no estoy muy compenetrado, pero bueno, con este conflicto que tiene el gobierno de México con el gobierno ecuatoriano, el asunto de la mala relación entre Andrés Manuel López Obrador y Daniel Noboa. Conozco también algunas cosas que aquí hemos investigado sobre la conexión del cártel de Sinaloa con organizaciones criminales en Ecuador, algunas organizaciones que trascienden la frontera ecuatoriana, eh, utilizando los puertos del Pacífico, la conexión selvática, etcétera. Tengo una idea general, no conozco casos muy particulares, pero sí tengo una idea general de lo que pasa en Ecuador. Con esto yo les puedo comentar de que aquí lo que ha ocurrido, el avance de la organización, de las organizaciones criminales, es de que está un paso adelante, más adelante de lo que nosotros creemos, ¿no? Actualmente en México, organizaciones criminales como esta organización que se hace llamar Cártel de Jalisco Nueva Generación, o la misma, hasta hace unos meses, Cártel de Sinaloa, que para nosotros, con esta guerra interna que tiene ya 10 meses, que hoy se cumplen 10 meses precisamente como tal, ha dejado de existir, vuelve a ser organizaciones familiares, clanes, los que se disputan. Finalmente, esta guerra que se está viviendo es entre clanes, el clan de los Guzmán, la familia del Chapo Guzmán, contra el clan de los Zambada, la familia del Mayo Zambada. Esto que yo les menciono como introducción tiene que ver con el desarrollo que las organizaciones criminales han tenido en cuanto a tecnología, en cuanto a preparación, en usos de operaciones militares, en el uso de la información. Eh, Hemos tenido casos de organizaciones criminales que utilizan drones para captar información no solamente de policías, sino también de periodistas. Hay casos donde ellos, a la vigilancia física, es decir, clonaron los servicios de información en tierra del ejército desde hace 20, 24 años. En el año 2001, 2002, empezaron a aparecer las primeras evidencias, por lo menos en Sinaloa y en Tamaulipas, de que la vigilancia a nivel terrestre de las organizaciones criminales se había multiplicado. Tenían lo que llaman aquí y en otras partes de México estacas o informantes o orejas, eh, como le llaman aquí en Sinaloa, punteros, que son jóvenes, la mayoría de ellos, muy jóvenes en motocicleta, que reportan todo lo que se ve en la calle, eh, desde movimiento de fuerzas de seguridad hasta, en el caso de las carreteras, el ingreso de personas con placas de otras provincias, movimientos raros, extraños, en los aeropuertos, en las terminales de autobuses, los accesos a las ciudades. Entonces, pasando de la información física, de la recopilación de información en terreno, ellos se fueron a la tecnología, ¿sí? Y al utilizar la tecnología, no solamente de drones, también utilizan los servicios de información en red, ¿sí? Así como reclutan mercenarios, las organizaciones mexicanas en Centroamérica y en Colombia para la preparación de sus grupos paramilitares, han reclutado hackers que extraen la información no solamente de medios de comunicación y de policías, sino de líderes sociales, de líderes parlamentarios o partidistas, de políticos, y toda esa información la procesan. Ellos tienen ya establecido un sistema muy parecido al de las fuerzas militares sobre el uso y la explotación de la información. Entonces, teniendo ese conocimiento, nosotros a nivel equipo, a nivel particular, establecimos ciertas reglas, ciertas medidas para la seguridad de la información. Y esto es muy básico porque desde que nosotros tenemos una cuenta en redes sociales de X, antes Twitter o Facebook,
que son como las más recurridas y junto a Instagram o TikTok, estas cuentas que nosotros utilizamos a nivel personal o profesional, muchas veces las organizaciones criminales y algunas organizaciones afiliadas a los gobiernos, aquí en México ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, utilizan la información personal para crear desinformación, para atacar y en el caso de las organizaciones criminales, para hacer un perfil sobre nuestras debilidades, es decir, conocer a nuestras familias, en el caso de quienes compartan fotografías personales, familiares en sus redes sociales, saber quiénes son, a dónde se mueven, porque en esta era del exhibicionismo, en esta era del narcisismo, de las selfies, como lo llama Juan Villoro, esta era la era del narcisismo exacerbado, nosotros damos cuenta en redes sociales de todo lo que hacemos. Cuando tomamos café, ¿dónde estamos? Si vamos a la playa, ahí estamos. Si vamos con la novia o el novio, ¿en qué cine estamos? ¿Qué película vemos? O sea, todo eso, cuando uno es reportero de este tipo de temas y en general de temas de política y corrupción, a las organizaciones criminales les sirve porque crea un perfil de uno mismo. ¿Sí? Es bien importante saber qué compartimos en redes y qué no podemos compartir por seguridad personal, por seguridad profesional, ¿sí? Para eso es importante que cada uno de ustedes pues sepa los pasos básicos con la creación y uso de contraseñas con un sistema de doble autentificación, una doble clave de contraseña, o está ya la tecnología muy avanzada. El caso de Apple tiene un uso de administrador de contraseñas, otras firmas tecnológicas también lo utilizan. Pueden hacer una encriptación de la información que ustedes tienen en disco duro, utilizar las redes seguras de Wi-Fi. Aquí en México es muy común, supongo que en Ecuador ya ha ocurrido también en algunas provincias de la misma capital, donde el acceso a las redes públicas puede ser utilizada para saquear datos personales o incluso para leer nuestro perfil de comportamiento, que es lo más básico que hacen todas las firmas tecnológicas. Pero en este caso, ya las organizaciones criminales pueden saber cuando uno, a través de su red de Wi-Fi, está en X o Y lugar o X y aeropuerto, si te conectas. Eso aquí en Culiacán es muy, muy común que ocurra. Por eso nosotros no usamos redes de Wi-Fi públicas para comunicaciones profesionales o personales, ¿no? Otra cosa también bien importante para la seguridad de la información es el envío de información sensible por correo electrónico seguro, encriptado. Es importante que la cuenta de correo electrónico ustedes, pues periódicamente 1 o 2 veces al año cambien la contraseña, ¿no? Esto es como cuando uno aprende a caminar, sabe que dando los primeros pasos se da sus tropezones, se da sus raspones, pero al tiempo va aprendiendo pues de qué son las cosas que uno tiene que hacer. Yo, en caso particular, no había tomado muy en cuenta eso. He tenido intentos de ataques cibernéticos y afortunadamente hasta ahorita no ha ocurrido precisamente por la encriptación que hago de mis cuentas de correo electrónico. Los especialistas, estos datos fueron compartidos por Jorge Luis Sierra, quien hace algunos meses nos dio un taller aquí en Sinaloa, y yo le mencionaba el hecho de la mensajería personal, la mensajería instantánea. Todos usamos, la mayoría usa WhatsApp, muchos usan Telegram, otros utilizan otro tipo de herramientas, pero hay una en particular que los periodistas de investigación utilizan por el nivel de seguridad, que es Signal. Hay otra también que es, en caso de Signal, pues es gratis, pero se puede hacer un pago particular o una aportación. Pero hay otra que es muy más segura. No es que Signal no lo sea, pero hay una que se llama Confide, que ese sí es de paga. Y Confide, pues no, como otras, no permite capturas de pantalla y la lectura es solamente para quien reciba ese mensaje. Signal y Confide son dos de las aplicaciones de mensajería que mis fuentes de las agencias de seguridad, tanto en México como en Estados Unidos, me han compartido como para ellos la más segura. Pasamos a la siguiente, mi estimado Luis, por favor. Sí, es bien difícil en la experiencia del freelance tener apoyo jurídico por el asunto de los costos que tienen los abogados. El caso de las organizaciones editoriales
en la OEM, en la Organización Editorial Mexicana, recién el año pasado, a finales, se estableció un hub, una oficina de asesoría jurídica en función de que los últimos 7 años, desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el acoso, el hostigamiento y ya las demandas judiciales contra periodistas se han hecho pues algo muy común, se han exacerbado en algunas regiones del país, pero bueno, ya es algo que está ahí. Siempre aquí lo que mencionaba en la primera parte, tener el blindaje a nivel interno con lo que implica el conocimiento de las leyes básicas en materia de manejo de la información, el uso adecuado de las atribuciones, la documentación, la verificación de los datos y lo que nosotros llamamos el blindaje de la información para evitar demandas. Creo que ese es el paso básico que en un equipo de investigación periodística debería de tener. Blindar la información, es decir, corroborada 100%, el fact-check que le llaman en Estados Unidos y en Inglaterra. Es importantísimo porque nosotros sobre esto podemos trazar una ruta cuando se presentan las demandas judiciales y las amenazas de arresto arbitrario que muchas veces se concretan. Aquí en México acabamos de tener un par de casos. Ocurrió en Campeche que a un colega lo detuvieron por publicar algunas cosas contra la gobernadora. Y en Puebla, pues bueno, el asunto del gobernador con las redes sociales que está prohibiendo que se utilicen palabras altisonantes. En ambos casos hay recursos jurídicos en marcha y estamos pues enfrentando un escenario donde veremos cómo se pronuncian los tribunales en los próximos meses, ¿no? Es importantísimo que ustedes se adentren, se documenten un poco más sobre lo que tiene que ver los códigos en cuanto si se contemplan todavía los delitos de difamación, injuria. Aquí en México, hasta hace unos años, algunos códigos penales todavía lo tenían en algunas provincias, en algunos estados todavía están vigentes, pero en general estos delitos han sido borrados, pero siguen estando presentes las demandas, siguen estando presentes las amenazas y siguen estando presentes, sí, el acoso judicial vía demandas contra periodistas. Esa es una herramienta que están utilizando los políticos, que utilizan también los lobbies de los criminales, porque el principal lobby en México, y eso desafortunadamente se ha ido corroborando cada año, el principal lobby de las organizaciones criminales en México son los políticos. Hasta hace algunos años eran los policías, pero en México es más evidente, cada vez es más evidente que los partidos políticos en general, no solamente el que tiene el gobierno en la actualidad, sino en general, su conexión con las organizaciones criminales es mucho más abierta, yo le llamo más cínica, no que antes no se daba, no se diera, sino que se guardaban las formas. Ahora me parece que es en abierto y total, absolutamente, el mejor caso que lo ilustra fue lo que ocurrió hace un año con la captura, supuesto secuestro del Mayo Zambada, donde se menciona la participación del gobernador de Sinaloa. Es un caso que está vivo, es un caso que en México no se ha investigado judicialmente, un intento de investigación quedó ahí en la fiscalía, pero a diferencia de la investigación que llevan las agencias en Estados Unidos, en México no se ha hecho la investigación de fondo que implica esto. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con los partidos políticos, los líderes políticos, porque no sabemos a qué nivel ya las organizaciones criminales han financiado sus campañas, le han pagado compuestos, sobre todo en los cuerpos de seguridad, en los asuntos de recaudación de impuestos, de rentas, en los servicios públicos como basura o el agua, es donde las organizaciones criminales se han compenetrado a nivel político, a nivel administrativo. En México ocurre en Michoacán, ocurre en provincias como Guerrero y es algo que en Tamaulipas ocurre desde hace más de 25 años. Entonces, ese es un asunto que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de seguridad jurídica. Pasamos al siguiente, mi estimado Luis. Lo que les mencionaba al principio, la seguridad emocional es bien importante. Les cuento lo que nos ha pasado. Su servidor, estoy a nada ya, mi querida Lynn, mi estimado Luis. A finales de mes me voy de vacaciones
después de mucho tiempo. La semana que viene se va de vacaciones mi subdirector, acaba de regresar de vacaciones mi coordinador web, se fue casi un mes. Mi coordinadora de Soft News también se fue de vacaciones, acaba de regresar de vacaciones y se vuelve a ir. En este momento está de vacaciones mi editora web de Culiacán. ¿A qué hablo con eso? El tema de los descansos, el tema del agotamiento, el tema de burnout, no solamente es propio de las coberturas de violencia o delincuencia organizada, es algo muy común, muy acentuado en esta era digital, en esta era de las pantallas, en esta era del streaming. Eh, es más acentuado cuando uno está en el día a día en la cobertura de la violencia criminal. En el caso de Sinaloa ha sido muy desgastante, no solamente por las tensiones que implica esta cobertura, sino por los casos que hemos cubierto, que llega un momento en que emocionalmente uno está tronado, uno está agotado, y es lógico, somos seres humanos, no somos máquinas. Nosotros hemos interiorizado desde hace varios años en el plano personal y profesional con otros colegas fuera de la empresa que esto de la seguridad emocional es básico para que uno funcione. Ahora sí, Lynn, tú no me dejarás mentir, si de por sí los periodistas somos tirados a la bohemia, tirados al buen vivir, ahora imagínate así, ¿no? Creo que es bien importante cuidarnos físicamente y emocionalmente. Aquí el apoyo emocional y manejo del estrés vía profesionales creo que es bien importante porque el asunto con las coberturas informativas no es solamente ir, cubrir, regresar, redactar y publicar, sino que a lo largo de las semanas y los meses nuestro sistema nervioso empieza a cobrarnos factura, desde problemas estomacales hasta problemas de tensión nerviosa, en algunos casos con colegas de crisis cardíacas, etcétera, ¿no? Creo que aquí el asunto de privar la salud y la salud emocional es fundamental. Es fundamental cada quien, creo que en su experiencia particular, cada uno de ustedes con su entorno, con su familia, con sus colegas, pueda hacer este acopio de esfuerzo por tratar de buscar apoyo en el caso de que sea muy, muy necesario, pero sigue siendo necesario cuando hablamos de burnout. El asunto del cansancio físico y mental por el trabajo al que nos dedicamos es importante saberlo controlar, saber en qué momento es súper necesario ya tomar un respiro y un descanso. No somos máquinas y es importante tener en cuenta eso. Pasamos al siguiente, por favor. Muy bien. A ver, perdón, un tantito. Este, mm. Esta última parte de la seguridad física, nosotros en Culiacán y aquí en Mazatlán hemos trabajado también porque es importante. Si nosotros trabajamos en oficina, si vamos a la oficina, si trabajamos en casa, eh, a distancia, donde estemos, si estamos enviados a alguna provincia, pues saber qué tan seguro es el lugar donde estamos. En el caso de las oficinas, que es en particular a lo que me quiero referir aquí, las salas de redacción, es importante tener un espacio 100% seguro, no solamente en el asunto de la distancia de la calle o si es una planta baja, un primer piso, segundo piso, porque aquí en México en particular, en Tamaulipas, en Veracruz y en Michoacán, en Tijuana, en Ciudad Juárez, ha sido muy recurrido los eventos violentos hacia instalaciones de medios de comunicación. Sí, esto ha llevado a establecer protocolos al interior de las empresas periodísticas para atender emergencias graves como ataques con bombas, con granadas, etcétera. En el año 2007, 2008, no recuerdo bien, hubo un ataque con granadas en la redacción de un periódico en Tamaulipas, en el periódico El Mañana. El Mañana fue objeto de acoso de las organizaciones criminales en Tamaulipas y mucho de lo que vivió la prensa en la primera década de este siglo en Tamaulipas
sirvió a nivel nacional para saber cómo es que deberíamos de cuidarnos. En este caso, Tamaulipas ha sido un caso excepcional, un caso tipo, un caso para aprender para todo México y creo que para América Latina. El caso de Tamaulipas, nosotros los colegas en México lo damos como un caso perdido en el caso de cobertura informativa, porque es un estado controlado, yo me atrevo a decir, al 99% por el crimen organizado, desde las organizaciones de gobierno hasta las policías. Es bien difícil saber en qué momento uno puede confiar en las autoridades en esa provincia de México. Es muy difícil hacer un trabajo periodístico ahí, es de alto riesgo. Y no por algo los Estados Unidos, las agencias estadounidenses, ha puesto en la mira ahí. Tamaulipas es el único estado de la República Mexicana que ha tenido en los últimos 10 años a 2 gobernadores presos por delincuencia organizada y narcotráfico. Uno es Tomás Yarrington, que está preso aquí en México por vínculos con la mafia italiana y con los Zetas, pagos y sobornos, estuvo procesado en los Estados Unidos. Y el otro es Eugenio González, que también estuvo preso. Hoy día es un destacado político, obtuvo su libertad y todo. Es el asunto donde la narcopolítica se mezcla y se exhibe de una manera cínica ante la falla sistémica de las fiscalías o la Procuración de Justicia de nuestro país, que es otro tema que motivo de otra mesa, que quizá más adelante algún colega lo abordará, pero es algo en México que es gravísimo, el tema de la crisis en la procuración de justicia, la investigación de los delitos, la impunidad que impera en nuestro país es de muy, muy alto nivel. Estamos hablando del 95 o 98% de la impunidad de los delitos. Entonces es algo que corroe a la sociedad y que los medios de comunicación pues también no nos vemos como parte de ese vasto campo de víctimas, también somos pasto de eso cuando ocurren este tipo de ataques a la seguridad física y a la seguridad de nuestros lugares de trabajo.